Es uno de los principales proyectos en Granada, la integración de las vías por la ciudad, y tras muchos años de propuestas de todo tipo, parece que el Ministerio de Transportes apostará fuerte con la que ya se venía hablando desde hace tiempo, y contamos en un vídeo del canal, una integración menos agresiva y más barata que el soterramiento que aseguran no solo permitirá ahorrar mucho dinero a transportes, sino la mejor solución posible. Un proyecto que ha venido acompañado por novedades en la idea de conectar por tren la capital nazarí y Motril, y que te detallo en este vídeo. Parece claro que el nuevo rumbo de transportes, sobre todo desde la llegada de Óscar Puente, es dejar atrás el periodo de grandes soterramientos, en claro contraste con los últimos aprobados en Bilbao o L'Hospitalet, y posponiendo el ya palabrado en Valencia, pero descartando a otras ciudades que lo llevan reclamando muchos años, como Talavera, Navalmoral o Valladolid. Y Granada será otra de esas ciudades que tendrá que hacerse a la idea de que el soterramiento de sus vías ya no será posible, y para contrarrestar la oposición a dicha decisión, los técnicos del Ministerio han trabajado para conseguir una integración amable que transformará Granada, y donde la renuncia al soterramiento ahorrará nada menos que 530 millones. Siendo esta alternativa más barata, más rápida y más viable que la que estaba inicialmente sobre la mesa, renunciando definitivamente a soterrar las vías a su entrada en la ciudad de la Alhambra. El proyecto fue presentado y detallado por el propio ministro de Transportes recientemente en un desayuno informativo organizado por el diario Ideal en Granada, que mantendría la estación en su ubicación actual, pero reformándola y ampliándola, y permitiéndose cubrir e integrar las vías en buena parte del trazado, dando lugar a la creación de nuevas zonas verdes, itinerarios peatonales y ciclistas que reordenarán el entorno urbano y reducirán la contaminación acústica. Una comparecencia donde Puente volvió a reiterar que la política de soterramientos es insostenible económicamente, defendiendo las integraciones ferroviarias por una cuestión práctica y de realismo político, permitiendo integraciones menos agresivas y más baratas. La propuesta de Granada permitiría actuar en más de 2 kilómetros de línea y más de 20.000 metros cuadrados de superficie, adaptando la traza con soluciones particularizadas para los 4 ámbitos que prevé la intervención: integración en superficie y cubrición de vías. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El ministro remarcaba que esta propuesta es igual de funcional que la anterior, pero más económica, costando 230 millones de euros frente a los 760 que supondría el soterramiento. Un ahorro, por tanto, de 530 millones de euros que se añadiría al otro punto a favor que siempre destacan en transportes: el ahorro en los plazos de ejecución de las obras, que se reducirían drásticamente, ya que la propuesta de integración urbana no necesita un estudio informativo, mientras que el soterramiento sí. De este modo, Puente fijó el tiempo de ejecución en 7 u 8 años, por lo que podría estar concluido en 2031 o 32, frente a los 15 como mínimo previstos con el soterramiento, que extenderían el plazo hasta el 2039, plazos que muchas veces, demasiadas, chocan con periodos de crisis o recortes presupuestarios o problemas que retrasan aún más dicho calendario. En la intervención se destacaba que esta es solo una propuesta y que su intención es sentarse a hablar con la Junta de Andalucía y con el Ayuntamiento de la ciudad para fijar qué solución se adopta. No obstante, insistió en que podrá desplegarse de manera inminente al tratarse de una actuación viable desde el punto de vista técnico y financiero, destacando además que el impacto de las obras está acotado, ya que evitará cortar tanto la circulación en tren como las carreteras, mientras que de salir adelante el soterramiento habría que suspender el servicio de alta velocidad o construir una estación temporal a las afueras de Granada, además de cortar durante 3 años la carretera de Málaga y durante 9 meses por sentido la carretera Camino de Ronda. Detalles y supuestas ventajas que habrá que ver cómo se reciben en la ciudad, donde eso sí, todo apunta a que la oposición a tal proyecto de renunciar al soterramiento no tendrá tantos opositores como por ejemplo en Valladolid,
Un caso muy distinto al ser un trazado que parte esa ciudad en dos y donde esa propuesta de soterramiento estaba ya más que asumida en el pasado. En cuanto al proyecto, la primera zona de actuación será la estación y el barrio de Los Pajaritos. El objetivo es conservar la estación en su ubicación actual, solucionando los problemas de capacidad y de flujo de viajeros en su interior y regenerando el entorno de la estación con, entre otras cosas, la creación de un parque urbano. Se ampliará y reformará el edificio de viajeros, respetando el edificio histórico, mejorando su entorno con la creación de cubiertas ajardinadas y una nueva fachada panorámica que sirva de ventana a la Alhambra y a Sierra Nevada. También se implantarán las dársenas de autobuses en contacto con la universidad y se crearán zonas verdes perimetrales a la estación, que mejorará el conjunto del barrio de Los Pajaritos. La segunda zona que se intervendrá es el barrio de la Rosaleda, donde la traza de vías discurre adyacente a la calle Jesse Owens y cuenta con solo 2 puntos de conexión entre ambas márgenes del ferrocarril. En esta zona se plantea desplazar la vía 10 metros más, de manera que se pueda equilibrar el espacio libre a ambos lados de la traza y ejecutar la obra sin afectar al tráfico ferroviario. El alejamiento de la traza ferroviaria de las viviendas se complementará con un cubrimiento, sobre la que se dispondrá un parque. De esta manera, las viviendas y la calle tendrán como elemento de borde un talud ajardinado. La tercera zona es el barrio de La Chana, donde el Ministerio propone crear 2 zonas verdes paralelas al ferrocarril con una doble funcionalidad: crear una pantalla visual y acústica del ferrocarril respecto a la ciudad y adaptar la topografía urbana, mejorando los pasos actuales, así como la creación de una nueva conexión urbana con el barrio de La Chana, continuando peatonalmente la calle Filólogo García Casares. Para mejorar la permeabilidad se plantea construir un paso rodado y peatonal bajo un nuevo viaducto de 170 metros de largo y 4 metros libres de altura, como continuación de la calle Avenida de las Alpujarras. Por último, la cuarta zona es el ámbito del cruce con la carretera de Málaga, donde se implantará una pasarela urbana independiente de la carretera que conecte los 2 lados del canal ferroviario, además de una integración global con una superficie ajardinada en el entorno de la propia carretera. Una solución que veremos qué respuesta tiene la ciudad y si sale adelante, pero lo cierto es que aunque se plantee como una propuesta, todo hace indicar que de una forma más o menos amable será la que salga adelante, guste o no a las instituciones locales y regionales, por lo que veremos qué desarrollo tiene en los próximos meses. Aprovechando este encuentro, el Ministerio quiso responder a la idea de sacar adelante un posible nuevo trazado ferroviario que conecte Granada con Motril y su importante puerto. Un proyecto muy complejo y caro, dada la orografía de la zona, pero que recientemente recibió el respaldo de Bruselas. Óscar Puente se mostró dispuesto a abordar esta posibilidad a través de un estudio de viabilidad serio después de que esté despejado el camino del corredor mediterráneo. Palabras realmente ambiguas, ya que si nos ceñimos a la literalidad, ese marco, el de aprobar un estudio de viabilidad, podría no llegar hasta dentro de muchos años y una vez hecho, cosa que suele alargarse entre año y medio y 3 años, habría que ver si se hace o no, y de hacerse, cuánto podría dilatarse todo, por lo que podríamos hablar de 20 o 30 años de realizarse el verse acabado. Aún así, mantener la puerta abierta a su posible ejecución futura ya es un avance para un proyecto que parecía muerto antes de nacer, por lo que seguiremos pendientes ante posibles novedades en una zona que, como veis, tiene por delante importantes retos que veremos cómo se desarrollan, en qué tiempos y con qué avances, y que seguiremos contando en sucesivos vídeos. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.